Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 25 de junio del año 2019, que es Mesa de Análisis Político. Aquí están Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Con dudas meteorológicas esenciales, a propósito de la presión atmosférica, etcétera, pero son para otro día. Sigo, Diego Luján, buen día. Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buenos días. ¿Todos bien? Bien, muy bien. ¿Están prontos? ¿Están cansados? ¿Cómo están para el domingo? Exultantes por el triunfo celeste. Empecemos por ahí, me parece perfecto. Sí, dando cátedra, como debe ser. ¿Sí? Imponiendo su condición de favorito. Los partidos que debe ganar Uruguay, no el partido de Ecuador, que es una mentira, ¿no? de PlayStation. Los partidos que tiene que ganar Uruguay son como el de ayer. Y de la forma que lo ganó, aparte, ¿no? 1-0, justito. Eso fue lo lindo. Y el minuto 81, claro. Gol. Eso me encantó. Y gol de Cavani. Y un golazo, además. Cambiada de palo. Golazo. Fernanda, falta tu comentario. Digamos que suscribo. Sí, está bien. No, vi el partido con emoción, me alegré, todo, no con tanta efusividad, pero está bien. Seguimos en carrera. Seguimos en carrera, bien. No, dependemos de nosotros mismos, porque hay dos formas de seguir la carrera. La buena, que es dependemos de nosotros mismos, y la mala, que es matemáticamente tenemos chance. Bueno, ¿vieron ese meme que circulaba donde Messi le pedía prestada la calculadora a Suárez, ¿no? Sí. Bueno, se han dado vuelta los papeles. Bueno, todos contentos entonces, a la espera de Perú ahora, el sábado próximo. Un buen programa para distenderse antes de la votación del domingo, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, ¿vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de política. Faltan 5 días para las elecciones internas de los partidos políticos y quedan menos de 3 días de campaña. El viernes a la hora 0 ya estará en vigor la veda proselitista. La pregunta es bien amplia y vamos a ir desarrollándola en partes. ¿Qué se juega cada partido en estos comicios que, a diferencia de los de octubre, son de voto voluntario? De algunas de estas cosas ya charlamos con ustedes, pero este es un buen momento para hacer el balance y el resumen, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Frente Amplio? ¿Qué se juega el Frente Amplio? Fernanda. Bueno, yo pensaba empezar por los partidos más pequeños, menores, pero podemos empezar por el Frente Amplio. Usted conduce. No. Hubiéramos charlado esto antes y lo arreglábamos. No, está bien. A ver. ¿Qué se juega el Frente Amplio? Probablemente sean los que se juegan menos, o sobre el partido sobre el que hay menos incertidumbre, por tanto menos expectativa. Ha sido una interna muy tranquila, atípica para lo que han sido las internas frentistas anteriores, porque no había originalmente ninguna figura tradicional histórica de peso del Frente Amplio entre los candidatos, porque tenía 4 candidatos. Y porque además la campaña transcurrió con mucha tranquilidad, con muchos actos conjuntos, con mucha armonía entre los candidatos, cosa que en algunos casos podía haber perjudicado las chances, sobre todo de los que no venían como favoritos, de diferenciarse, de mostrarse, de ver en qué justamente podían mostrarse como más atractivos para convencer al electorado frentista. Entonces, es una... Me parece que las cosas están bastante claras, pese a que lo que decía Andrade hoy hace unos minutos cuando charlaba contigo, me parece que merece la atención. Decía, bueno, está bien, tenemos favoritos, pero es posible que se den cambios, porque justamente esta cosa de tanta armonía entre los candidatos y relativa tan poca diferenciación podría hacer que la gente cambiara de parecer en este último tramo de campaña. Tuvimos un debate la semana pasada, tenemos un debate esta noche, que podría inclinar la balanza entre aquellos para quienes no hay demasiada diferencia entre votar a uno u otro candidato frentista, como los propios candidatos frentistas se han encargado de mostrar, ¿sí? Al mostrarse unidos. Él decía algo curioso, que conoce casos, que está seguro que van a darse, de frente amplistas que van a resolver la votación prácticamente el domingo mismo, según quien les entregue el último sobre, en fin, porque no tienen así un vuelco claro por ninguno de los precandidatos, ¿no? Él decía eso y decía, bueno, que compadecía las encuestas, porque justamente por esto mismo estaba difícil, no es que cuestionara la calidad de las encuestas, decía que es una elección particularmente compleja, incluso compleja por esto en el caso del oficialismo, ¿no? Sí, yo creo que también, hablando de encuestas, ¿no? Y dentro del Frente Amplio, creo que también hay un componente de decisión de último momento vinculado, creo yo, al menos en algún sector del electorado, a lo mejor algo más sofisticado, que va a esperar las últimas encuestas del jueves
probablemente para definirse. Estoy pensando, ¿sí? A ver, ¿de qué claro, manera? porque estoy pensando en votantes que tienen decidido su voto dentro del Frente Amplio, pero que tienen alguna preferencia y que no estarían dispuestos a desperdiciar su voto votando, por ejemplo, un ganador seguro, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en alguien que quiera que el candidato del Frente Amplio sea Daniel Martínez, pero le resulte de todos modos simpática la candidatura o atractiva la candidatura de Vergara, y estaría dispuesto a votar por Vergara si es que Martínez tiene asegurada su nominación. Entonces, si las encuestas del jueves dicen que bueno, la interna del Frente Amplio está definida, es probable que los candidatos menores, Andrade y Vergara, sea una buena noticia para ellos, ¿no? Sí, en la línea de Andrade hay candidatos que compadecen a las encuestas y hay encuestas que compadecen a algunos candidatos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, porque, a ver, más allá de las dificultades para pronosticar resultados de internas sobre la base de encuestas, que sabemos que tiene dificultades grandes, yo creo que tampoco va a haber grandes cambios sobre un escenario que no es completamente nítido, pero que tiene algunos rasgos nítidos. Y uno de los rasgos nítidos que tiene el escenario preelectoral del Frente Amplio, a pesar de lo que Andrade yo creo que más espera que analiza, es que va a ganar Daniel Martínez. Y entonces ahí yo coincido con Diego, o en todo caso parcialmente, en el sentido de que el desafío del Frente Amplio, teniendo un escenario con un favorito muy sólido, es convocar a su electorado. Vuelve a ser. Yo creo que el hecho de tener competencia interna, de tener esta diversidad de candidatos, es algo que hace atractiva la interna del Frente Amplio. Pero el favoritismo de Martínez actúa en el sentido contrario. Está bien. Y también puede actuar en el sentido contrario esa armonía, ese clima tan amistoso. Sí, que hay yo eso entre no los lo cuatro tengo tan candidatos. por lo menos no en contra del votante más clásico de la interna Frente Amplista, que está acostumbrado a este escenario. Puede ser que una contienda más confrontativa atrajera otro tipo de electores o frentistas que no votan en la interna, en fin. Y no nos olvidemos que el Frente Amplio suele quedar segundo en votos totales en las internas. No digo que un desafío del Frente Amplio sea quedar primero, porque eso creo que no le cambiaría demasiado la cosa, pero en todo caso yo diría, un desafío es no quedar demasiado lejos de los votos del Partido Nacional, es decir, mostrar después, el lunes siguiente, además que ganó Martínez, que tuvo una votación importante que, por ejemplo, no sea menor a la que el Frente Amplio tuvo 5 años antes. Yo coincido que ese es el desafío, me parece, para el Frente, sobre todo por la instalación de cierto clima, ¿no? en el último tiempo, de que la situación ya no es igual, es decir, más que para el Frente como partido, para el gobierno, ¿no? Para el Frente como gobierno le es necesario mostrar una buena performance en las internas, es decir, si bien no es una competencia entre partidos, poder no quedar demasiado lejos del partido que seguramente va a concitar la mayor cantidad de adhesiones, que va a ser la interna del Partido Nacional. Pero también hay otra cosa que se empieza a jugar en el Frente, que es la nominación del candidato a la vicepresidencia, es decir, en buena medida los resultados de esta interna podrían ser determinantes para definir quién acompañaría, en este caso todo parece indicar que a Daniel Martínez como compañero de fórmula, o por lo menos qué sectores van a tener mayor peso y mayor gravitación también en la decisión de la fórmula. Lo que pasó con la Sendik. 7-11, claro. Es decir, Sendik se transforma en candidato a la vicepresidencia en la campaña anterior. Está bien que era una figura de recambio interesante, ligada a un pasado o a una figura histórica del movimiento de la izquierda, del movimiento de Liberación Nacional particularmente, pero con una tradición también política y familiar muy fuerte, pero que el desempeño de la lista 711 fue clave para su nominación, que se produjo prácticamente que sin chistar, ¿no? Es decir, Vázquez dijo que ese iba a ser su compañero de fórmula y se acató, porque era prácticamente irreversible o ilevantable la cantidad de votos que había sacado. Ahora parece estar un poco más repartida la situación. Había otro factor que jugaba, me parece, en la elección de Sendik, ¿no?
a esa fórmula presidencial había que bajarle la edad. También. Había que bajarle el promedio de edad. También. ¿no? Bueno, acá se introduce otra Sendik cosa. cumplía con ese requisito, ¿no? Acá se introduce la cuestión de género, que es un tema que Es viene otra muy rigidez. conversado en la interna. Y hoy yo venía pensando, mientras venía para acá, a raíz de otras situaciones, quiero ver, a ver, qué partidos definitivamente van a ir con una fórmula paritaria y qué argumentos van a sostener aquellos partidos que no consigan armar una fórmula paritaria. Bueno, el tema también está en las tradiciones de los partidos. O sea, ¿cuál es la representación que pesa? ¿La descriptiva de género o la de, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional ha sido tradicional, digamos, para el armado de las listas a senadores y demás, el peso de cada lista? Entonces, ¿qué es lo que pesa? ¿Es el sector? ¿Es el género? ¿Qué va a ser determinante? ¿Si lo que piensa el electorado o cómo se ha posicionado la cuestión de género en el electorado o la tradición partidaria? No es sencillo. Ahí ¿no? hay que combinar las dos cosas. Yo creo que son todas restricciones. En el Frente Amplio es lo mismo en el sentido de que las fórmulas se han armado equilibrando las dos grandes alas, la moderada y la radical, ¿no? El astorismo y el mujiquismo, en fin. Entonces, yo creo que el problema es la compañera de fórmula de Martínez tiene que ser una mujer y además tiene que ser apoyada por idealmente una coalición entre el MPP y el Partido Comunista. Exacto, Ahora, yo creo que ojo, porque en este escenario de favoritismo de Martínez, además de que puede subir Vergara, puede subir Andrade, o incluso estaría subiendo según algunas encuestas, cae Cose, no es a costa. No es necesariamente a costa de Martínez, que puede crecer Las uno de los son menores. Vergara, Martínez, También Andrade, el Cose. segundo desalienta los votos, porque toda la movilización en torno a que ese segundo pueda competir, bueno, se cae porque la distancia es demasiado grande, y entonces Cose, si quedara muy cerca de Martínez, estaría puesta en la candidatura. Si es que ella quiere, Claro. ¿no? Ahora, si queda muy atrás, me parece que el nombre de Cose empieza abre el fuego. Sí, no, ya pasó a ser una de tantas posibles candidatas a vicepresidente. Incluso creo que no habría que descartar la hipótesis como una especulación, ¿no es cierto? Obviamente, de que alguna mujer no orgánica del Frente Amplio pudiese integrarse a la fórmula. Yo creo que eso podría resolver algunos dilemas internos del Frente a la hora de seleccionar una candidata que complete la fórmula, no solamente en términos de el despliegue legislativo que el vicepresidente tiene que tener en el armado, en particular de un gobierno que previsiblemente no va a tener mayoría parlamentaria, sino que el segundo atributo que tiene que tener una candidatura vicepresidencial es la de complementar la fórmula de distintas maneras y obtener votos. ¿Y quién te gusta? Porque parece que tenés un perfil ahí. No, estoy diciendo una mujer que de pronto no sea de la orgánica frentista, porque a ver, las mujeres más salientes del frente, la mayoría apoyan la candidatura de Martínez. Claro. Entonces ahí no habría complementariedad política. No, pero tenés en el MPP tenés a Ivonne Pasada, por ejemplo. A Patricia Ayala. Muy supuesto, podría identificada ser. con la actividad parlamentaria. Patricia Es Ayala, cierto. bueno, también. Podría ser la misma cosa, que ella misma sea de algún modo... Pero ella pegado. no está identificada con la actividad parlamentaria. No, Ella es tiene un cierto. perfil de otro Y tipo. aparte ha señalado ese varias es veces otro que no. problema que hay, ¿no? Es decir, el rasgo legislativo y sobre todo basado en el antecedente que tuvimos previo. Es decir, un vicepresidente que después que saltó el escándalo y toda la situación, apareció como poco capacitado para cumplir esa función. No, Entonces, y no solo eso, el rol que va a tener el vicepresidente Además, de cualquier en este partido, partido va a ser mucho más en la difícil. próxima legislatura va a ser mucho más difícil. este, Va a tener que sí, ser un mucho más difícil y mucho más articulador. importante, porque va a Mucho tener más que coordinar. articulador. Están aludiendo a que incluso si gana el Frente Amplio, lo más probable es que no tenga mayoría parlamentaria propia, ¿no? Exacto. A eso estás aludiendo. Tiene Sí, que a ser eso. alguien con manejo parlamentario fuerte, ¿no? Y con buenos antecedentes en ese sentido. Yo no sé si me animaría a ir por un externo, digamos, a la lógica parlamentaria. Se menciona así el tema de Carolina Cose como compañera de fórmula complementaria, es el nombre que aparece más cantado, pero también va a haber un premio interesante, me da la impresión, que también se va a jugar en estas internas, que es la candidatura a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones municipales, que ahí también se definen muchas cosas. Sí. Sí, porque es un boleto, ¿no?, de intercambio muchas veces para un apoyar. boleto de compensación, ¿no? Sí, al sí. sector que puede haber quedado herido, y justamente a lo que decía Daniel y Emiliano recién, ¿no? La dificultad de decir, bueno, no, y vos, Diego, también lo decías, la mayoría de las mujeres hoy están respaldando la candidatura de Daniel Martínez. Bueno, entonces podemos pensar en que si tal vez no armamos una fórmula paritaria
paritaria para la Paritaria presidencia. de grupo político. Paritaria no solamente en términos de género, No, pero también. el género va a ser paritario, Género, aparentemente. el Frente ya lo resolvió. Ok. Sí, como pero el cada Sí, tanto hay imperativo. alguien como que imperativo. dice que Sí, como no. imperativo. Pero yo Sobre qué sé. todo si los demás partidos no tienen fórmula paritaria de género, Exacto. las presiones van a ser menores. Exacto. Ahí va a haber un juego de, No sé si... de orejear a ver quién va a armar la fórmula paritaria y si de repente, armando la fórmula paritaria, yo también puedo introducir un tema de campaña en ese sentido. Entonces, si ninguno va a armar fórmula paritaria, es mucho más fácil en esto bajar la fórmula paritaria del frente y tal vez, bueno, compensar con una mujer a la Intendencia de Montevideo. Concretamente Carolina Cose, candidata a Bueno, la puedo Intendencia. pensar en ese nombre, sí. En todo caso, su perfil sería seguramente más adecuado para ese Igual yo cargo. no creo que el Frente dé marcha atrás con su... No lo creo. Y Es ojo, que puede ir- se compra un lío interno. Sí, claro. Sí, Imagínate. puede ir una mujer igual a la candidatura a la Intendencia de Montevideo Que no sea- y también tener una fórmula paritaria. Sí, claro. Porque Claro, por justamente supuesto. compensaría la ausencia de Carolina Cose como compañera de fórmula de Martínez. Justicia restaurativa. No, doble justicia, porque tendríamos fórmula presidencial paritaria e intendenta. ¿Qué se juega cada partido en las elecciones internas? Ese es el tema hoy en la mesa de análisis político. Ya volvemos para continuar recorriendo el Espinel.